¿Verdad que a veces leer un buen texto parece pura magia? Todo encaja, todo fluye, y de repente nos ha atrapado. Pues no, no es magia, es arquitectura. Y hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmontar esa magia para entender los planos que hay detrás de cualquier gran texto. Seguro que esta sensación nos resulta familiar a todos. Empezamos a leer una frase, luego otra, y aunque cada una por separado tiene sentido, el conjunto es un caos. Gramaticalmente puede que esté perfecto, pero la sensación es la de estar completamente perdido, sin un camino claro. No sabemos de dónde venimos, ni hacia dónde nos lleva. Exacto. Esa es la metáfora perfecta. Un texto bien construido es como una casa bien diseñada. Tiene unos cimientos sólidos, habitaciones que se conectan con lógica y, sobre todo, una estructura que no se va a venir abajo al primer vistazo. Venga, pues vamos a sumergirnos en esos planos y a convertirnos por un rato en arquitectos de textos. Lo primero es lo primero, el plano general. Antes de poner un solo ladrillo o de escribir una sola palabra, se necesita un diseño. En el mundo de la escritura a eso lo llamamos estructura. La estructura es ni más ni menos que el esqueleto que lo aguanta todo. Es el mapa que le dice a quien lee, oye, empiezas aquí, luego vas a seguir por este camino y vas a terminar en este punto. Sin este mapa, sin este plano, lo que tenemos es simplemente un montón de ideas desordenadas. La analogía del esqueleto de dinosaurio es que es buenísima. Cada hueso es fundamental y tiene que estar en su sitio para que podamos entender qué estamos viendo. Y claro, no todos los esqueletos son iguales. La estructura de un cuento no es la misma que la de un artículo de opinión o la de un informe técnico. Cada tipo de texto tiene su propia lógica, su propio esqueleto. Muy bien, ya tenemos el esqueleto, pero ¿qué es lo que hace que todas esas ideas se sientan conectadas a un nivel más profundo, más allá de la simple organización? Pues pasemos a la coherencia. La coherencia es el alma del texto. Es esa lógica invisible que lo une todo. Porque, ojo, un texto puede tener una estructura correcta, introducción, desarrollo, conclusión, pero si las ideas saltan de un tema a otro sin ton ni son, pierde toda su coherencia. Y por el camino pierde a sus lectores. Y esta imagen lo explica a la perfección. Pensemos que el tema principal del texto es el mar. Pues bien, cada idea, cada párrafo, es como un afluente que aporta agua y que empuja la corriente en una única dirección. Si de repente uno de esos afluentes decidiera ir montaña arriba, el río se rompería. Pues eso, exactamente eso, es la falta de coherencia. A ver, vamos a verlo con un ejemplo práctico. A la izquierda, las ideas saltan de los dinosaurios a los atletas olímpicos, sin ninguna conexión. Cada frase por separado es correcta, pero juntas no construyen nada. A la derecha, en cambio, todo gira en torno a los dinosaurios. Cada idea se conecta con la anterior y se expande, creando un mensaje unificado y lógico. Eso, señoras y señores, es la coherencia. Para saber si un texto es coherente, basta con hacerse estas 3 preguntas clave. Es un checklist súper útil. Primero, ¿hay unidad temática? Segundo, ¿la información progresa, avanza de forma lógica? Y tercero, ¿hay alguna contradicción interna? Es un filtro sencillo, pero de verdad que es muy, muy potente. Vale, ya tenemos el plano, que es la estructura, y la lógica interna, que es la coherencia. Ahora necesitamos los materiales que unen las piezas de forma visible. Y aquí es donde entra en juego la cohesión. Si decíamos que la coherencia era la lógica invisible, la cohesión es todo lo contrario. Son las conexiones que podemos ver y señalar con el dedo. Son esas palabras que funcionan como puentes, como el cableado de la casa, asegurando que la electricidad de las ideas llegue de una habitación a otra sin que haya cortocircuitos. Esta analogía también me parece genial. La cohesión es como la sangre que circula por el cuerpo del texto, llevando los nutrientes, o sea, el sentido, de una idea a la siguiente. Sin esas venas y arterias, que son los conectores, cada idea sería como un órgano aislado, incapaz de funcionar con el resto. Y aquí tenemos algunas de esas venas y arterias de las que hablábamos. Palabras como además, que sirven para añadir información, sin embargo, que nos muestran un contraste, o por lo tanto, que indican una consecuencia. Son palabras a veces muy pequeñas, pero con un poder enorme para guiar a la persona que lee. Escuchad esto. Suena como un robot, ¿verdad? Entrecortado, sin conexión, es como leer una lista de la compra. Las ideas están ahí, pero no hay flujo, no hay música. Le falta ese pegamento. Y aquí, tachán, vemos la magia. Bueno, no, la cohesión. Esas 2 palabritas, sin embargo, y por lo tanto, actúan como bisagras, como puentes que unen ideas que antes estaban sueltas. El texto de repente cobra vida, fluye, pasa de ser una lista de frases a ser un argumento con sentido. Ese es el poder de la cohesión en acción. Muy bien, hemos visto los planos, la lógica y el pegamento. Ahora solo nos queda juntarlo todo para que la diferencia entre los conceptos clave quede grabada a fuego. Esta es la pregunta del millón, porque son, sin duda, los 2 conceptos que más se confunden.
Y entender la diferencia es fundamental, no solo para escribir mejor, sino también para leer de una forma mucho más crítica y profunda. Y aquí lo tenemos, de un solo vistazo. La coherencia es el significado, la lógica profunda, el qué tiene sentido. La cohesión son las conexiones visibles, las palabras que lo unen, el qué está bien enlazado. Y esto es crucial. Un texto puede tener mucha cohesión, estar lleno de conectores y ser completamente incoherente, no tener ningún sentido. Y terminamos con esta idea. La próxima vez que leamos un texto que nos atrape, que nos parezca brillante, fijémonos en su arquitectura. Intentemos ver su estructura, sentir su coherencia y seguir el rastro de su cohesión. Porque escribir bien, al final, no es magia, es una habilidad. Y con esto ya tenemos algunos de los planos más importantes para empezar a construir.